A veces es por nuestro color de piel, otras por nuestra religión o ideología. En ocasiones es por quien nos gusta o incluso por el dinero del que dispongamos. Cualquier característica que nos haga diferentes es, para algunos, razón suficiente para odiar. Los delitos de odio son aquellos que sufren las personas por ser sencillamente como son. La pandemia consiguió que el año pasado se redujeran un 18%, aunque han vuelto a repuntar. En el primer semestre de 2021 se han cometido casi un 10% más que en los mismos meses de 2019. Tomás Fernández, ¿a qué se debe el repunte de delitos de odio en el primer semestre de 2021? Primero 2020 porque es un paréntesis y al existir, digamos, esos meses de confinamiento hubo menos interacción social y por lo tanto eso influyó, creemos lógicamente que ha influido en ese descenso, no así por ejemplo en las redes sociales que sí se mantuvo. ¿Cómo definiría los delitos de odio? En España ahora mismo no hay un concepto unívoco a nivel doctrinal, pero sí que se ha podido llegar a un consenso en el cual se sabe que con la expresión de delitos de odio tenemos tres grupos en los cuales está el delito de odio propiamente dicho, que es cualquier hecho delictivo, pero que tenga una motivación más que de odio, de prejuicio negativo. Tenemos otros dos grupos, que es el de discurso de odio, y después tenemos otro grupo, digamos, que por eso se entiende mejor con esa expresión de delitos de prejuicios, los delitos de discriminación. Estamos hablando de que se está intentando proteger un bien jurídico tan importante como la dignidad de la persona y por lo tanto también proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos. Pese a la pandemia, en 2020 se presentaron más de 1.400 denuncias, una de cada 3 por incidentes racistas. Bashir Sam, tu familia es de Senegal, pero tú naciste aquí en Canarias y de hecho te criaste aquí en la SISER. ¿Cómo fue tu infancia? Pues digamos una infancia normal, dentro de lo que cabe en el colegio y tal, es como que sí tenía mi grupo de amigos, jugaba y hacía todo lo demás, pero había niños a los que te les acercas un poquito y te señalan negro, negro, no te me acerques y tal, entonces son ese tipo de cosas que suelen ocurrir cuando eres la única persona negra en una clase, digamos. A pesar de ser de aquí, de haber nacido en Canarias, ¿qué tipo de incidentes racistas has vivido? De todo tipo, que a una persona le digan tipo negro de mierda o muchísimas cosas, estáis aquí para quitar los puestos de trabajo, a recibir las ayudas y me parece ridículo y que en el siglo XXI sigan habiendo estas cosas, ¿no? Y tienen un estereotipo que si una persona es negra, primero tienes que ser inmigrante, si eres inmigrante eres bandido, mafioso, cuando bandidos, mafiosos e inmigrantes hay en todas partes y de todos los colores. Ahora mismo uno va a la policía, a la comisaría a denunciar, te cogen la denuncia, pero pasa muchísimo tiempo sin que tomen medidas legales, ¿no? El hecho de haber llegado por vía marítima en los últimos meses no es un indicador para sufrir más o menos racismo, ¿no? Es una cuestión racial, es una cuestión de clase. Lo que ha crecido y es evidente es la polarización de la sociedad, un incremento más que actos racistas, que también una reacción de odio hacia las personas por el lugar en el que han nacido, por el dinero que tienen o por el color que son, ¿no? Hay personas en situación socioeconómica complicada que acaba odiando, hay personas en situación acomodada que acaba odiando, es decir, no hay una cuestión homogénea o un patrón homogéneo que nos lleve a decir que esta es la causa
que desembocan los delitos de odio en el racismo, ¿no? Hola Tito, vecino del barrio de La Isleta, en la capital Gran Canaria, como muchos otros vecinos dispuestos a ayudar a los migrantes que han llegado en los últimos meses, incluso poniendo a su disposición su propia casa. ¿Cómo han sido recibidos? Había un ambiente en las redes, se materializó en la histórica Plaza del Pueblo. Unas escenas que a mí me partieron el alma. Seres humanos contra seres humanos. Hoy en día yo creo que lo tienen normalizado, que los lunes, miércoles y viernes vienen por aquí y lo ven sentados aprendiendo español. ¿Cómo te has sentido estos meses aquí en Canarias? Antes yo siento mal. Yo dormí en la calle con mis amigos. ¿Alguna vez has sentido racismo estando por la ciudad? Yo escucho ella hablar conmigo malo, pero todos no igual. Juan Díez Nicolás, sociólogo e investigador, en diferentes intervenciones en medios de comunicación ha defendido la idea de que en España, más que racismo, lo que existe es clasismo. ¿Cómo se explica este planteamiento? No nos damos cuenta de que la mayor parte de la exclusión social tiene que ver con la clase social. La propia palabra inmigrante se utiliza para los que vienen de determinados lugares, pero no para los que vienen de otros. En Canarias tienen ustedes muchos alemanes, ¿no? Y ingleses. ¿Les consideran inmigrantes? ¿Por qué se produce esa identificación de determinados extranjeros o grupos sociales como pobres o como delincuentes? Pues por la experiencia personal de cada cual. Por ejemplo, la persona que nunca ha tenido el más mínimo trato con un inmigrante tiene más prejuicios contra los inmigrantes que el que tiene contacto con inmigrantes en su trabajo, en su casa o en su familia. La educación es lo que permite eliminar todos esos prejuicios. El rechazo o miedo hacia las personas pobres se conoce como aporofobia. Casi la mitad de las personas sin hogar han sido víctimas de un delito de odio. Desiree, tú has recibido agresiones simplemente por el hecho de vivir en la calle. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Vivo en la calle, no tengo dónde vivir y nada, pues que me robaron todo lo que tenía. Todo me dejaron con lo que tenía puesto. ¿Esto es algo habitual en el día a día de una persona que vive en la calle? Sí, es habitual, pero no debería de serlo porque hay que saber el por qué la persona está en la calle. Y por qué tú, por estar en la calle, por tu forma de vivir o por tu condición o por tu economía, por lo que fuere, tú tengas que estar en la calle y la gente te mire como si no fueras nada, ¿vale? Te ven un estorbo más, ¿sabes? Y lo más fácil para un estorbo es arrimarlo. Pero nosotros somos personas. Desiree, ¿tú has decidido denunciar esos abusos que nos comentas? Pues mira, la verdad que no, porque como no sabía que existía ese problema y que era denunciable, no lo denunciaba. En el caso de las personas que nosotros recibimos, sienten muchas veces mucha soledad y también rechazo. Las agresiones más comunes pues son las verbales, los insultos. Yo creo que suelen ser más comunes en hombres, puesto que hay más cantidad de hombres en la calle que las mujeres. Pero es verdad que el grupo de mujeres que está en la calle se siente más indefensa. Creo que no suelen denunciar porque tampoco ven que a ellos les reporte mucho. Pues a lo mejor no se les tiene en cuenta o pasa el tiempo y lo que ellos quieren es una respuesta inmediata. Las personas sin hogar no son las únicas que no denuncian las agresiones que sufren. Tampoco acuden a la policía las que pertenecen al colectivo LGTBI. Los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género son, tras el racismo, los más comunes en nuestro país. Se calcula que solo se denuncian entre un 2 y un 5% de los incidentes homófobos.
Los motivos son, por un lado, el miedo a la discriminación, incluso en el momento de interponer la denuncia, con lo cual el miedo al estigma, el miedo a tener que revictimizar, a tener que ir ante una persona y hablar de por qué le ha ocurrido. Y en muchas ocasiones, insisto, porque piensan que no va a prosperar esa denuncia y no va a llegar a nada. Por tanto, el empoderamiento, la visibilidad, el conocer, ¿no?, los derechos en primera persona, sí aumentaría el número de denuncias. Sobre todo son incidentes a nivel verbal, suele ser el acoso, la discriminación verbal, el lenguaje, el insulto. En otras ocasiones llega la agresión. Alex, el colectivo trans es uno de los que más agresiones viene sufriendo desde los últimos tiempos. Tú particularmente, desde que comenzaste tu tránsito, ¿qué tipo de agresiones transfobas has sufrido? Me han pasado un par de veces de decir, oye, tú no es tu baño, o ir a increparme, o ir a sacarme del baño, también ha pasado. Me ha hecho sentir muy vulnerable, pero tampoco me atrevería a denunciarlo. Igual en cualquier momento, por la calle, a alguien le da y voy de la mano con mi pareja o lo que sea, le da por gritarme travelo. ¿Qué tipo de situaciones transfobas te han llegado desde tu entorno? Estamos hablando de violencia sexual, de violaciones, estamos hablando de intentar ser quemadas. ¿Por qué crees que las personas trans no denuncian? Te encuentras con que es una incomprensión absoluta con la policía a la hora de denunciar y demás. Decir, me llamo tal, en mi DNI pone esto, pero me llamo así y uso pronombres masculinos, por ejemplo. Y el policía llamarte por el nombre que tiene puesto en el DNI en femenino. Intentar ir a denunciarlo para recibir más transfobia, es normal que la gente no quiera denunciar. Ante una agresión, Observatorio de Delitos de Odio LGBTI. Contáctanos. Campañas como esta animan a las personas del colectivo LGTBIQ a denunciar las agresiones, aunque no siempre son conscientes de que han sido víctimas de un delito de odio. ¿Qué características creen ustedes que tiene un delito de odio por LGBTI-fobia? ¿Cómo lo identificarían? Ya en sí, el delito de odio es a partir de un ataque, ya sea a tu persona por raza, género, lo que sea. ¿Y en algún momento ustedes han vivido o presenciado en propias carnes o hacia afuera alguna situación, ya no sea a lo mejor delito de odio específicamente, pero sí algún tipo de agresión? Yo he recibido varias y entre ellas la súper viral, la del Tixa, que se hizo súper viral, en el cual el segurita me echó la bronca, que me echó de la parada de guagua por estar abrazando a un chico. ¿Viste lo que pasó con el vídeo que lo mataron? Sí. Pues por eso, pues hay muchos homófobos, o evitar, para que no tengas problemas. No, yo estoy libre y yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, pero aquí dentro... Si fuera con una tía no pasaba nada, ¿no? ¿Creen que se denuncia lo suficiente o que todavía hay muchísimos casos que no se denuncian? No se denuncia. Yo personalmente lo denuncié a través de las redes sociales, pero nunca llegué a presentar una denuncia a la policía. No creo ya que sea solamente el miedo, sino también es el hecho de decir, voy y se ríen de mí. Y no van a hacer nada. Y no van a hacer nada, porque lo he vivido. O sea, yo he vivido el ir y denunciar y decir, es que tú lo buscas. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Sergio, este tipo de charlas, de formaciones, se dan habitualmente. Mira, desde diversas de los colectivos LGBTI siempre se trata de acompañar de igual a igual a personas LGBTI, explicándoles fundamentalmente recursos para poder denunciar y para que los delitos de odio no queden impunes. Según las víctimas, la atención que reciben de la policía tiene que mejorar. Lo refleja la encuesta de delitos de odio del Ministerio del Interior. El 44% de los que denunciaron creen que los agentes les dieron mal la información sobre sus derechos. El 55% considera que la respuesta policial fue lenta, regular o nula. Agente Marco Santiago, ¿por qué hay tanto descontento entre las víctimas que finalmente se animan a denunciar un delito de odio ante la policía? Porque la percepción ciudadana puede ser que la policía no atienda sus solicitudes como ellos creen, pero realmente sí hay una seguridad, hay un compromiso, hay una sensibilidad. Lo único que hay una demanda de formación para que los policías que atiendan a todo este tipo de colectivos estén perfectamente formados y sepan dar una respuesta adecuada a los ciudadanos. ¿Y cuál es la unidad especializada para atender estos delitos de odio? En la policía existe la Brigada de Policía Judicial, que lleva una serie de unidades que se encargan de la investigación, y luego la Brigada de Información, que se encargan de otro más reservado. Agente, ¿y cree que cada vez más los ciudadanos se están animando a denunciar? Poco se está animando porque el 80% no denuncia. Los agentes deben esforzarse,
porque los delitos de odio ganan terreno y fuerza en Internet. Amos García, su exposición en medios de comunicación durante la pandemia también tuvo repercusiones negativas, ya que usted fue víctima de delitos de odio a través de Internet. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que de repente en una red social en la que me introduzco, que es Twitter, pues me empiezan a decir de todo, desde vendido hasta que las vacunas son un invento del mal. Me llegaron incluso amenazas de muerte a través del correo electrónico. Amenazas de muerte del tipo de tic-tac, te falta poco, llega el juicio de Nuremberg, ya falta menos. ¿Y cómo se siente usted cuando recibe todos estos ataques? Primero sorprendido, porque dice, pero ¿y esto? ¿Cómo es posible que porque yo defienda el conocimiento, porque yo defienda la ciencia, me digan estas barbaridades? Después de sorprendido, preocupado, porque cuando ya se da un salto cualitativo a hacerte amenaza de posible agresión física, cuando vas por la calle y te empiezan a gritar, de la violencia verbal a la física hay una línea muy sutil. ¿Cuál es la sentencia que a usted le gustaría que recayera sobre los agresores? Lo que les pediría es que como consecuencia de esas sentencias hicieran algo tan sencillo, tan simple como pedir perdón. En 2020 se denunciaron casi 200 delitos de odio cometidos por Internet o redes sociales. Sobre todo, amenazas e injurias. 4 de cada 10 estaban relacionados con motivos ideológicos. Hay que tener en cuenta que la justicia es muy lenta. El denunciar implicaría estar en un proceso judicial, esperar todo el tiempo, seguir en contacto en cierto modo con la persona que te está agrediendo por las redes. Entonces, mucho más fácil a veces pues bloquear y olvidarnos de esa persona. Armando Ojeda, experto en comunicación digital. ¿Es fácil a día de hoy ser víctima de delitos de odio en Internet? Sí, claro que sí. Depende un poco de dónde nos expongamos, cómo nos identifiquen. En Twitter es verdad que se da el anonimato, pero se da una cuestión que yo creo que nos está poniendo el foco demasiado en eso, y es en el uso de los bots, de los perfiles automatizados. Y eso sí realmente me parece que es una cuestión que deberíamos plantearnos regular. Las redes sociales han sido desde hace, yo creo que un lustro, 5 años, más o menos un caldo de cultivo para intensificar esa tribalidad en las opiniones. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de comportamientos delictivos en Internet? A menudo nos olvidamos del poder de la educación. Yo creo que no hay un esfuerzo focalizado, global, conjunto para poder educar en esto a usuarios. ¿Existe una gran polarización en Internet? Sí, yo creo que los ánimos están a veces demasiado exacerbados. Yo creo que para mí una palabra clave que no estamos utilizando mucho o tanto como deberíamos es la convivencia. Podemos vivir y convivir aunque no opinemos igual. Por la vida, por las familias humildes que viven en barrios donde los inmigrantes ilegales atacan a sus niños y a sus mujeres. Por el empleo, por la paz y la prosperidad. ¿Nos acusan de odio? Vienen aquí a victimizarse para esconder el problema auténtico que es el aumento de las agresiones homófobas, racistas y machistas. Los delitos de odio también separan a la política española. Precisamente son algunos discursos políticos los que favorecen que el odio se expanda. José Adrián García Rojas, politólogo, ¿pueden los discursos políticos provocar un auge en los delitos de odio? Ha sido así, es así y será así. Vale recordar el discurso, por ejemplo, del nazismo xenófobo, cómo fue capaz de encender a la mayor parte de una sociedad como era la sociedad alemana. En situaciones como la que hemos venido padeciendo con la crisis económica tan profunda, pues es un discurso que cala en determinados individuos, en determinados grupos sociales. La educación es una de las armas más potentes frente a todo esto. Otra, indudablemente, es también campañas de sensibilización de la población ante este problema. En la actualidad, ¿qué ejemplos existen de ese tipo de discursos surgidos desde la esfera política? Ha habido actos promovidos en un barrio como Chueca, en Madrid, por un grupo neonazi, y yo creo que en otros momentos también se bordea y no se cae en el delito. El discurso del odio es un límite, claro, a la libertad de expresión. Es un derecho que no es ilimitado. Estaríamos hablando de un discurso dirigido a un grupo especialmente vulnerable, a un grupo minoritario y que, además de expresar una opinión, fomente la discriminación de ese grupo vulnerable o fomente acciones en contra de dicho grupo.
Una cosa es el rechazo social, las consecuencias que puede tener socialmente ese discurso, y otra diferente es que esas consecuencias sean una sentencia penal condenatoria. Lo normal es que terminen archivados porque se considere que no están dentro del discurso del odio. Tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y sin cura. El odio está en la vida real y también en Internet, pero ¿es un sentimiento innato o lo aprendemos? ¿Por qué odiamos? Tenesor Lorenzo, ¿qué es el odio? ¿Es un sentimiento con el que se nace o que se va adquiriendo con el tiempo? El odio es una emoción humana, como puede ser la tristeza, la alegría, la rabia. Lo que pasa que es de esas emociones que tenemos que aprender a autorregularnos. Cuando no eres una persona segura y hay cosas en el ambiente que empiezan a cambiar, tu cuerpo reacciona, se pone en alerta y necesitas eliminar esa variable. La raíz está en la empatía. Si tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, es cuando eres capaz de agredirlo porque es diferente a ti. ¿Y qué podrían hacer las instituciones para intentar reducir más estos delitos de odio que estamos viendo últimamente? Hombre, las instituciones lo están haciendo bien porque ya hay delitos de odio que antes no había. Y dotar de los recursos necesarios para que en la escuela, en las universidades, incluso en el mundo adulto, pues haya formación y se eviten ese tipo de situaciones. Dicen que del amor al odio hay un paso, y en España muchos lo han dado. Las agresiones contra los que son diferentes crecen reforzadas por discursos llenos de aversión. Palabras inaceptables que la sociedad debe frenar, porque son la gasolina del fuego de la violencia. Cause it hurts to be loved.